Hola chicos, vamos con el punto 3 del tema, puntos de corte con los ejes. Mirad, vamos a verlo primero gráficamente y luego si la función nos viniera dada mediante su fórmula. Gráficamente es muy fácil, es buscar en la gráfica donde la gráfica de la función corta tanto al eje horizontal, al eje de las X, como al eje vertical, al eje de las Y. Los puntos de corte con el eje X es donde la línea roja corta con el eje de las X el eje horizontal. Y lo vemos aquí. Este sería uno, este sería otro, este sería otro y este sería otro. En este caso tiene 4. Podría no tener ninguno, podría tener uno, dos, incluso infinitos, ¿vale? Puede tener diferente número de puntos de corte con el eje X. Luego veremos que con el eje Y no ocurre lo mismo. Pero ¿qué tienen todos estos puntos en común? Que su coordenada Y es 0 porque están en el eje de las X. ¿Vale? Por tanto, si nos fijamos en este ejemplo, los puntos de corte con el eje X serían el menos 5, 0, el menos 2, 0, el 1, 0 y el 4, 0. ¿Vale? Con el eje Y. Con el eje Y buscamos ahora dónde la línea roja corta al eje vertical, al eje de las síes, y en este caso vemos que solamente tiene un punto. ¿Podría tener más de un punto? Pues no, porque entonces no sería una función. Recordamos que para que una gráfica corresponda con una función, a cada valor de x debe corresponder como máximo un valor de y, si no, no sería función, ¿vale? Podría no tener ningún punto de corte con el eje y, pero como máximo si tiene alguno va a ser 1. En este caso sería el 0, 2. La primera coordenada tiene que ser 0 siempre. ¿Por qué? Porque este punto se encuentra sobre el eje de las íes. Por tanto, la coordenada x es 0. La segunda coordenada es la que tenemos que buscar en la gráfica. Veamos el siguiente ejemplo cuando la función nos viene dada mediante su fórmula. Entonces aquí sí que tenemos que hacer unos cálculos. ¿Vale? ¿Cuándo esta función va a cortar al eje y? Pues va a cortar en un punto, hemos dicho como máximo, y será cuando su valor de x sea 0. Entonces tenemos que imponer esto, que el valor de x de la función, que la x sea 0. Entonces, si imponemos que x sea 0, tenemos que calcular cuánto vale la y. Cuánto vale la función para x igual a 0. 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. En este caso sería menos 3. Coincide con su término independiente, ¿vale? Entonces tendríamos el punto 0 menos 3. Solamente un punto, porque solamente puede tener un punto de corte con el eje Y. Con el eje X, hemos dicho antes con la gráfica que los puntos donde la función cortaba al eje de las X tenían siempre como coordenada Y 0. Pues vamos a imponer eso, que la coordenada Y sea 0, que fx sea 0. Por tanto, si Y vale 0, tenemos que hallar los valores de x que cumplen esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado. La resolvemos mediante su fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por 1, 4 por menos 3 quedaría más 12 entre 2a menos 2 más menos la raíz de 16 sería 4 partido de 2, menos 2 más 4, 2 entre 2, 1, menos 2 menos 4 menos 6 entre 2 menos 3. Tenemos dos valores, en este caso va a haber dos puntos de corte de la gráfica con el eje de las x, que serían el 1, 0 y el menos 3, 0. Si nos fijamos otra vez, si vamos a la expresión analítica, vemos que esto es una parábola, es una función polinómica de grado 2. Sería una parábola que tiene dos puntos de corte con el eje X y un punto de corte con el eje Y.